All right, there you go, there you go. Hay que empezar de nuevo. All right, okay. Para empezar, queremos darle todo honra y gloria a Yahweh y su prójimo, y su hijo prójimo Yahweh de la congregación de MFB. Y estamos aquí con una corta lección de que todavía debemos de guardar las leyes de Dios, ¿verdad? Me llamo Batara y estoy aquí junto con mi hermano Gabar. Y vamos a hacer una corta lección, ¿verdad? Mi lección va a ser sobre qué es amar a Dios y que todavía debemos de guardar sus leyes, ¿verdad? Porque las congregaciones de las iglesias dicen que no tenemos que guardar las leyes, pero tenemos que amar a Dios, ¿verdad? Yeah. Y eso no tiene, no hay razón en eso, ni like, it doesn't make sense, ¿verdad? Porque hay que ir, hermano, por favor, vea Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, por favor, ¿verdad? O empieza en el versículo 2, porque la iglesia dice que tenemos que amar a Dios, pero no guardar sus leyes. Pero la Biblia dice que el amar a Dios es guardar sus leyes, ¿verdad? Y ahorita lo va a leer mi hermano, ¿verdad? Cuando lo tengas, léelo, por favor. Disculpa que mis manos están un poco sucias, estuve pintando hoy, ¿no? Era capítulo 2. No, Primera de Juan 5 y 3. Ok, está bien. Es el libro de 1 Juan, capítulo 5, versículo 3. Empieza en el versículo 2, por favor. Ok, está bien. Versículo 2. Cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. Ajá. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. El amar a Dios es guardar sus mandamientos. Entonces, ¿cómo es de que la iglesia dice que tenemos que amar a Dios y a Jesucristo, pero no tenemos que guardar sus leyes? Si aquí este versículo está diciendo que el amar a Dios es guardar sus leyes no son nada grave, ¿verdad? Como por ejemplo, no comer puerco, no comer camarones, ni todas las otras cosas que no debemos de comer, y ponerte franjas en tu vestidura. No es nada difícil, esa no es una carga, ¿verdad? Al contrario, te ayuda en la vida, ¿verdad? Ahora ve al libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, por favor, ¿verdad? Porque eso lo que dice la iglesia no tiene ninguna razón, porque como dije, no podemos amar a Dios si no guardamos sus leyes, y eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Verdad? You got that? Acá. Dale. Es el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Verdad? Y esas son palabras de Jesucristo, de Yahweh Shai. Esas son las palabras que él dijo a las congregaciones, que si amamos a él, tenemos que guardar sus leyes. Las leyes que Jesucristo nos dio son leyes que Dios nos dio también, porque Jesucristo vino a enseñarle a las israelitas que debemos de guardar las leyes y que es el verdadero amar a Dios, ¿verdad? Y el amor de Dios, ¿verdad? Ahora ve a Deuteronomio 13 y 4, por favor, ¿verdad? Y estamos dando esta lección porque nuestra gente, especialmente los hispanos que están en las iglesias católicas y algunas iglesias cristianas, dicen que no debemos de guardar las leyes ya, que no solo tenemos que tener fe y amar a Dios. Pero aquí ya les estamos enseñando de que el amar a Dios es guardar sus mandamientos, ¿verdad? Así es. Es el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4.
sigan y honren solo al Señor su Dios. Cumplan sus mandamientos, escuchen su voz y ríndanle culto. Vivan unidos a Él. ¿Verdad? Tenemos que vivir unidos con nuestro Dios, tenemos que andar unidos con nuestro Rey, ¿verdad? ¿Y cómo es de que vamos a estar unidos con Él? Es guardar sus mandamientos. Es como si tus jefes te andan diciendo que hey, tienes que limpiar tu cuarto, tienes que hacer eso, o saca el pollo del congelador, cosas así chiquitas. ¿Cómo es de que puedes decir que amas a tus padres, pero no obedeces lo que tus padres te están diciendo con las cosas Yes. chiquitas que te piden? Y lo que nos pide Dios es guardar sus leyes. Y como ya leímos en Primera de Juan, de que sus leyes no son nada, no son una carga, no es nada grave, es algo que nos ayuda en la vida. Es lo que debemos de ser como su pueblo de Dios, como israelitas, debemos de guardar sus leyes, ¿verdad? Ahora, dame el libro de Sirach, capítulo 19, por favor. ¿No? Y ahora, este libro de Sirach está en la apócrifa, ¿verdad? Déjales enseñar, ¿verdad? Son estos libros aquí, que las iglesias ya no nos enseñan, porque aquí hay mucha sabiduría y hay mucha historia que enseña y da la prueba de que nosotros sí somos los israelitas de la Biblia, que nosotros como hispanos somos los israelitas de la Biblia, ¿verdad? Como hispanos, indígenas, latinos, somos los verdaderos israelitas de la Biblia. Y sacaron estos libros porque, porque ellos no quieren que nosotros sepamos quiénes somos, ¿verdad? Hasta Christopher Colón usó estos libros para saber dónde estábamos nosotros, ¿verdad? Eso nomás es algo para que ustedes sepan que hay 14 libros de la Biblia que no están allí porque las iglesias los sacaron para que nosotros no sepamos más historia de nuestra gente, ¿verdad? Y más historia de los israelitas, ¿verdad? ¿Lo tienes, hermano? Sí, ¿qué versículo? Era Sirach 19, versículo 20, por favor. Versículo 20, ok, está bien. Que es el libro de Sirach, capítulo 19, versículo 20. Toda la sabiduría está en honrar al Señor y en cumplir su ley. ¿Verdad? Toda la sabiduría consiste en guardar las leyes de Dios. Esa es la sabiduría. Tenemos que temer a nuestro Dios y guardar sus leyes. Eso es sabiduría, ¿verdad? Ahora ve al mismo libro, capítulo 1, versículo 26, por favor, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que hacer para obtener la sabiduría en esta vida, es guardar las leyes de Dios, ¿verdad? ¿Lo tienes? 6. Ajá, versículo 26. Okay. Es el libro de Sirach, capítulo 1, versículo 26. Si buscas la sabiduría, cumple los mandamientos. ¿Verdad? Y eso, como estaba diciendo, si usted como hombre, mujer, niño, niña, está buscando sabiduría en esta vida, la sabiduría es guardar las leyes de Dios. Eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Tenemos que guardar las leyes de Dios para poder obtener esa sabiduría, ¿verdad? Ahora ve a Baruch capítulo 4, ¿verdad? Y ese es otro libro que está en la apócrifa que sacaron las iglesias, ¿verdad? Se me olvidó cuál iglesia exacto fue la que la sacó, pero la cosa es de que todas las iglesias no, no, no tienen estos libros, no tienen los 14 libros apócrifos, ¿verdad? Got that? ¿Qué versículo? Desde el principio, versículo 1. Principio, ok. Es el libro de Baruch, capítulo 4, versículo 1.
Ella es el libro de Dios, de los mandamientos de Dios. Ella es la ley que dura eternamente. Todos los que sean fieles y ella vivirán, pero los que la abandonen morirán. ¿Verdad? Este es el libro de las leyes este es el libro de los mandamientos de Dios y la letra y la ley es eterna, ¿verdad? No, nunca en ningún punto las leyes eran para deshacerse, ¿verdad? A ningún tiempo Dios o Jesucristo dijo que ya no debemos de guardar las leyes, ¿verdad? Y aquí dice que los que guardan las leyes de Dios van a vivir y los que los abandonen se van a morir. Es claramente lo que dice la Biblia y es claramente lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora ve al libro de Segunda de Esdras, capítulo 15, por favor. Y este también es otro libro de la apócrifa, ¿verdad? Porque aquí estamos leyendo que este libro es el libro de la ley que tiene y la ley es eterno, ¿verdad? Y los que guardan las leyes van a vivir y los que no guardan las leyes van a morir, ¿verdad? Y ahora hay que ver lo que dice aquí en el profeta Esdras, ¿verdad? Nuestro antepasado Esdras, ¿verdad? Segunda de Esdras 15:24, por favor. Como les dije, este va a ser una lección corta y yo creo que no más de 15 minutos o quizás un poquito más, ¿verdad? No, nomás es para una enseñanza así rápidamente para nuestra gente, ¿verdad? Los israelitas, que hoy en día son los morenos, los hispanos, latinos y los indígenas, ¿verdad? Y eso lo puedo explicar en otra lección. Ahorita nomás quiero explicarle a nuestra gente de que todavía tenemos que guardar las leyes de Dios, ¿verdad? ¿Lo tienes? Sí, pero dame como un minuto. No. Porque nuestra gente siempre ha ido a las iglesias, cuando vas a los barrios, en cualquier barrio, si es barrio de hispanos, barrio de morenos, indígenas, lo que sea, ¿cómo es de que allí tienen un montón de iglesias, pero todavía está bien feo la comunidad? Eso no, ¿cómo se dice? No hay explicación. Bueno, sí hay explicación. La explicación es la cual es de que porque las iglesias no enseñan la verdad de la Biblia, no están enseñando que debemos de guardar las leyes, ¿verdad? Porque de las palabras de Moisés, Dios nos dijo que si no obedecemos sus leyes, que íbamos a pasar por maldiciones, ¿verdad? Eso también lo podemos leer, ¿verdad? Era 15:24, Sí, 15:24. que es el libro de Second Esdras, capítulo 15, versículo 24. Ajá, dale. Hay de los que pecan y no guardan mis mandamientos, dice el Señor. No los perdonaré, hijos del poder, no profanes mi santuario, porque el Señor conoce a todos los que pecan contra él, y por eso los entrega a muerte y destrucción. ¿Verdad? Y eso es lo que Dios hace con los que no guardan las leyes. Dice Dios que los que no guardan sus leyes van a ir a morir. Y eso es lo que dice Dios. Si no guardas sus leyes, Dios no te va a amar, Dios no te va a escuchar y te va a mandar a, a morir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Debemos de guardar las leyes de Dios para obtener sabiduría, para vivir y para entrar a la luz, ¿verdad? Y ahora, como dije, de que Jesucristo no dice que Él puso fin
a la ley, ¿verdad? Ni a las palabras de los profetas. Ahora, hermano, hay que ir al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17, por favor. Vamos a empezar en el versículo 17, ¿verdad? Porque ya aquí leemos de que debemos de guardar las leyes que Dios nos dio. Y la iglesia nos enseña de que debemos de solamente amar a Dios y tener fe. Pero eso no, pero lo que no nos enseñan es de que amar a Dios es guardar sus leyes, ¿verdad? Que es el Dale. libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. ¿No creen ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas? No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. ¿Verdad? Jesucristo, y estas son las palabras de Yahushua, de Jesucristo, él mismo, diciendo de que él no vino a darle fin a lo que estaban diciendo los profetas ni a la ley, ¿verdad? Porque los profetas vinieron a enseñar unas cosas que de parte son de las leyes, y él vino a darle su pleno valor a lo que estaban diciendo los profetas y darle valor a la ley. Jesucristo, Yahushua, vino a enseñarle la ley a su pueblo de Israel, ¿verdad? Que hoy en día somos nosotros los hispanos, latinos, indígenas y nuestros hermanos morenos, ¿verdad? Síguele, por favor. Versículo 18. Pues les aseguro que mientras existen el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. ¿Verdad? Hasta que todo llegue a su cumplimiento, hasta que todo llegue a lo que tiene que pasar. Ninguna cosa se le tiene que quitar a la ley, ninguna palabra, ni una letra, ni nada, hasta que todo esté completo. La ley está aquí para siempre. Esa es la ley de Dios, ¿verdad? En el Viejo Testamento, Dios dice que Él nunca cambia, ¿verdad? Él nunca cambia sus palabras, Él nunca cambia de sus pensamientos. Dios es Dios y Él hizo las cosas en la manera que Él quiso y cómo se tiene que hacer. Y una de esas cosas es que nosotros debemos de guardar las leyes de Dios, ¿verdad? Síguele, hermano, versículo 19, por favor. Sí, versículo 19. Por eso el que no obedece uno de los mandamientos o de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Verdad? Y eso es lo que estamos aquí enseñándole a nuestra gente, de los que enseñan y no, de los que enseñan a no guardar las leyes y los que no guardan las leyes van a ser considerados pequeños, ¿verdad? Ahora síguele, por favor, hermano. Sí. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Verdad? Y ahí dice Jesucristo, Yahushua, que el que guarde los mandamientos y que enseñe a guardar los mandamientos va a ser considerado grande en el reino de Dios. Y nosotros no estamos aquí para ser considerados grandes. Nosotros estamos aquí para enseñarles la verdad de la Biblia, de lo que Dios puso en este libro y lo que Jesucristo vino a enseñar en las tierras cuando Él estuvo aquí, ¿verdad? Para que cuando Jesucristo regrese, vaya a, a rescatar y salvar a los que guardan las leyes de Dios, ¿verdad? Así es. Mira, mencioné que cuando de parte de las palabras de Moisés, que Dios dijo que nos iba a poner maldiciones a los israelitas, ¿verdad? Ahora, hay que nomás leer eso por el ejemplo de que lo dije, ¿verdad? Me imagino que ya sabes a dónde te voy a mandar, Deuteronomio 28:15, por favor, ¿verdad? Y ese nomás es el ejemplo para que ustedes vean que no nomás estoy hablando para hablar, sino yo estoy hablando sobre las escrituras y vamos a hablar de las escrituras.
¿verdad? Que es el libro del Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te he ordenado hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las maldiciones. ¿Verdad? Dice que si no obedecemos las leyes de Dios, sus mandamientos, que nos iban a alcanzar maldiciones. ¿No? Y allí en ese libro, en ese capítulo 28, del versículo 16 hasta versículo 68, son maldiciones que Dios puso al pueblo de Israel porque no obedecemos sus leyes de Dios. Y cuando lo leas, te vas a, vas a poder conectar las cosas de que la gente que pasó esas maldiciones somos los morenos, hispanos, latinos y los indígenas. Y así es como sabemos de que nosotros somos el verdadero pueblo de Israel, ¿verdad? Yo como mexicano, y mi hermano aquí también mexicano, venimos de la tribu de Isucar, ¿verdad? Eso también puede ser otro tema, puede ser un tema donde les puedo explicar también. Aquí nomás hoy en día vine a explicarles y enseñarles a ustedes que todavía debemos de guardar las leyes de Dios. You know? Y con eso me voy a despedir y voy a decir Shalom. Shalom.